¿Alguien recuerda cuál carta es la que estamos viendo, hermanos? ¿Cuál? La carta de Santiago, ¿verdad? Es una carta hermosa, lo he dicho estas reuniones, estas lecciones. No tiene mucha teología, no tiene mucho estudio de ver qué significa, pero casi toda es práctica. Nos ayuda en nuestro diario vivir. Le pregunto si estas 5 lecciones que hemos visto de la epístola de Santiago le han edificado y le han ayudado en su vida, hermanos. Gloria a Dios. Esa es la intención, ¿verdad? Que salgamos de este lugar. En primer lugar, la intención de este lugar cuando nos reunimos es glorificar al Señor. En segunda, edificar a la iglesia. Y en tercera, alcanzar a los perdidos. Así es que vamos a continuar con esta hermosísima epístola de este pastor, de este líder en la iglesia de Jerusalén llamado Santiago, que aunque escribió siglos atrás, hermanos, recordemos que la palabra del Señor es viva y es eficaz. O sea que esos escritos están vivos. Esos escritos es para nosotros, para que los estudiemos y los llevemos a la obra y el Señor edifique nuestras vidas. ¿Puede decir conmigo amén? Ok, recordemos que Santiago está escribiendo a cristianos, hermanos nuestros, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo maltratados. Santiago les escribe a estos hermanos que estaban siendo humillados, que estaban siendo también esclavizados. Sabiendo esto, Santiago escribe con el propósito de consolarlos, ya lo hemos visto, y con el propósito de afirmarlos en su fe. Pero no solo eso, sino que también escribe Santiago para exhortarlos. Diga conmigo, para exhortarlos. Sí, exhortarlos y exhortarlos hacia el trato de los hermanos más vulnerables en la iglesia. ¿Y quiénes eran los hermanos más vulnerables? Los que eran pobres económicamente. Lo vimos hace 8 días. Santiago les escribe y les dice: hermanos, no sean parciales, no sean selectivos. A todos en la iglesia se les trata por igual, porque todos somos hijos de Dios. El único más grande en la iglesia, el único que brilla en la iglesia, al único que se le debe dar honra y gloria en la iglesia es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Eso nos dice Santiago. No obstante, el propósito principal de esta carta, mire bien, porque esta porción que vamos a ver hoy, hermanos, es, yo creo que la más importante de toda la carta. Pero mire bien cuál era el propósito principal de esta carta: disipar todas las dudas en cuanto a la justificación. ¿Alguien sabe qué es la justificación? No se me amontonen. La justificación es la salvación que el Señor nos dio. Entonces, el líder Santiago, el pastor Santiago, el propósito, cuando escribe esta carta, su principal propósito es disipar todas las dudas en cuanto a la justificación. Y es precisamente, como les comenté, en esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, donde Santiago hace una nueva exhortación, dejando saber que la justificación, diga conmigo, la justificación es solamente por la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen eso? La justificación es solamente por la fe en el Hijo de Dios. Tú eres salvo, ¿por qué? Porque has creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ¿cierto o no? Sin embargo, asombrosamente, a lo largo de la historia de la iglesia, esta porción ha causado controversia y división. ¿Y división? Sí, hermanos.
división. Vamos a ver por qué. Abra su Biblia en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe o que ha sido salvo, en otras palabras, y no tiene obras? Dice Santiago. Y después dice, ¿podrá la fe, qué dice? Hasta ahí. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Podrá la fe salvarle? Uy, ya Santiago nos pone a pensar. Porque Santiago está diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe? Y usted hace un momento me dijo que sí tenía fe en el Hijo de Dios. Pero Santiago está diciendo, ¿de qué aprovecha esto si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ay, Santiaguiux, ¿verdad? Hermanos, pónganme atención, la mala interpretación, ¿la mala qué dije? La mala interpretación de este pasaje ha hecho que la Iglesia Católica ponga su fe en las obras y no en el Hijo de Dios para salvación. Los católicos dicen que el feligrés que crea que la justificación o la salvación es solo a través de la fe, sin hacer otra cosa, deberá de ser excomulgado. Eso dicen, hermanos. Es por esto que vemos a millones y millones de católicos por todo el mundo haciendo cosas insólitas para tener aceptación por Dios. Por ejemplo, se flagelan el cuerpo con látigos. ¿Usted ha visto eso? Por mi culpa, y que me duele el latigazo, y que yo, ¿qué más hacen? Hacen mandas extremas. Se van de rodillas desde quién sabe dónde, se pelan las rodillas. Hacen promesas casi imposibles de realizar. Y lo asombroso es que creen que eso que hacen lo salvará. ¿Alguien ha sido católico? Bueno, no, sí. ¿Alguien fue católico, hermanos? ¿Hacían eso o no, hermanos? ¿Verdad? Las mandas, que vamos a la crucifixión porque si no se va a enojar Diosito, y que vamos a la villa, y que vamos a Chalmita, y que tú prometiste, vete de rodillas, y que por tu culpa, por tu gran culpa, y que pégate. Hermanos, hacen todo eso pensando en que van a ser salvos o aceptados por Dios. Eso hacen los católicos. Ahora, como cristianos, usted y yo pudiéramos pensar, pues es que Santiago lo escribió, es que Santiago lo dijo, por eso es que eso hacen los católicos. ¿Tu fe en sí solita te podrá salvar? No tienes que hacer obras, está diciendo Santiago. Entonces por eso los católicos hacen todas esas cosas. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos como cristianos es la siguiente: ¿por qué Santiago escribió eso? Dile al que está a un lado, ¿por quién lo habrá escrito este hermano Santiago? ¿Me estoy dando a entender, hermanos, hasta aquí? ¿Por qué habrá escrito eso Santiago si todos sabemos que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe que la salvación es por gracia? No es por obras, ¿cierto o no? No es porque vayan a la villa, no es porque se flagelen el cuerpo, no es porque hagan mandas, sino que la salvación es por gracia, no por obras. Y si es por gracia y no por obras, ¿por qué Santiago escribe esto? Bueno, antes de explicar el por qué escribió esto, vamos a ver lo que dice Romanos 10:9. Vaya conmigo a Romanos 10:9. Y alguien se lo sabe de memoria. Ahí está en la pantalla. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
¿Serás qué? ¿Serás qué, hermanos? Serás salvo. Todos los que estamos aquí hemos confesado a Jesucristo en nuestro corazón. Perdón, con nuestra boca, y hemos creído en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han confesado? Entonces, si creemos a esta palabra, ¿somos salvos o no, hermanos? Por supuesto que sí. Hermanos, si Pablo está diciendo que la salvación es a través de una confesión, como lo acabamos de leer, entonces ¿por qué Santiago dice que es por obras? ¿Será que Santiago era católico y Pablo cristiano? Bueno, hermanos, a simple vista uno diría que se están contradiciendo, ¿sí o no? ¿Verdad? Se están contradiciendo, pero ¿qué cree, hermano? Pero no es así. No. Tanto Santiago como Pablo, ambos están dirigiendo sus cartas a dos tipos de cristianos con pensamientos muy diferentes. Por ejemplo, solamente un ejemplo, Pablo está escribiendo a los que están en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Santiago está escribiendo a los que están en Quintana Roo, de extremo a extremo. Los dos están escribiendo cartas, pero cada uno a una diferente tipo de audiencia, diferentes personas. Pablo les escribe, oiga bien, Pablo les escribe a cristianos que creían que la fe no era suficiente para llegar al cielo y por ende tenían que hacer obras, algo así como los católicos. Pablo les está escribiendo a los romanos: no hagan todo eso, no vayan a la villa, no se golpeen el cuerpo, no se vayan de rodillas. Jesucristo ya pagó por todos nosotros. Ustedes no tienen que hacer eso. Solamente para ser salvos, confiesen con su boca y crean en su corazón que Dios el Padre ha resucitado a Jesús de entre los muertos, y así serán salvos. Pablo está diciendo eso. Pero Santiago les escribe a otros cristianos con la forma de pensar al revés. O sea, extremistas de esta forma de pensar, que creían que una vez salvos podían vivir como se les pegara su regalada gana. ¿Por qué? Porque según ellos ya tenían el cielo ganado. Y Santiago les está escribiendo a ellos, a estos que estaban cómodos en su salvación, a estos que no daban fruto, que no eran compasivos, que no tenían sentimientos, que eran permisivos, viendo por ellos mismos solamente, sin tener dolor ajeno, etcétera, etcétera. Santiago les escribe a ellos, algo así como muchas personas que evangelizan y hacen creer a las personas, mire bien, hacen creer a las personas que ya son salvas porque repitieron una oración. Repite estas palabras conmigo. Y soy pecador y reconozco y aceptas a Jesucristo. Sí, y termina el evangelizador y le dice: felicidades, eres salvo. ¿Alguien ha escuchado esto, hermanos? Felicidades, eres salvo. Oiga, y después de la oración, estas personas siguen viviendo igual de mundanos, en vicios, en pleitos, en inmoralidades, con malas palabras, igualito como antes, pero con la única diferencia que ahora creen que ya son salvos. Así hay miles de cristianos en la iglesia. Diga conmigo: engañados. Oiga, esta es la exhortación de Santiago a esos cristianos. A esos cristianos que creen que son salvos, que viven cómodamente, es decir, hoy no voy a la iglesia, ay, como hoy no van a poner el aire, no voy a la iglesia, como hoy no, nos vamos a la pancita, nos vamos a la barbacoa, como los niños ya van a entrar la próxima semana a la escuela, hoy no vamos.
Santiago le escribe a este tipo de cristianos cómodos, permisivos. Y esta es la exhortación de Santiago. ¿De qué sirve si alguno dice que es salvo y vive como quiere? Dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? O sea, en otras palabras, ¿podrá salvarse con lo que piensa, pero que no hace? ¿Me expliqué, hermanos? Eso es lo que está diciendo Santiago, que han malinterpretado los católicos. ¿Podrá salvarse Jonah? ¿Podrá salvarse Oscarito, Sauliño? ¿Podrán salvarse de este lado la hermana Emi, Rosalba, Uriel, Benja? ¿Podrán salvarse si dicen que son cristianos, pero no viven como tal? ¿De qué les sirve la fe en sí misma si no tienen obras? Eso está diciendo. No está diciendo que hay que hacer obras para ser salvos. No, está exhortando a los hermanos que se creen que son salvos, pero no viven en consecuencia. ¿Entendido, hermanos? Ok, denle un aplauso al Señor. Oiga, es como los políticos que dicen, si votan por mí, me comprometo a que no va a haber corrupción. Me comprometo a pintar todas las banquetas. Me comprometo a que haya transparencia en mi gobierno. Me comprometo a que haya luz pública. Y queda, no sé, de presidente municipal o diputado, hermano, y no hace nada. Las banquetas cayéndose, la luz pública, todos los focos fundidos. Son los primeros corruptos. Sus hechos no van de acuerdo con sus palabras. ¿Cierto o no? Eso es lo que está diciendo Santiago, lo mismo. ¿De qué te sirve decir que eres salvo si no se ve tu cristianismo? Santiago y Pablo le están hablando a dos tipos de personas que tienen una interpretación errónea en cuanto a la salvación y a las obras. Unos, por un lado, creen que todavía no se han ganado la salvación y tienen que hacer un montón de cosas, los romanos. Y otros, por el otro lado, creen que por decir que son salvos ya no tienen que hacer nada. O sea, se dan cuenta los dos en los dos extremos. Santiago les dice, ¿quieren saber realmente si su fe o su creencia en el corazón o lo que se dicen ser cristianos es genuino? Eso le está diciendo Santiago. Ahora yo les digo, hermanos, a ustedes, hermanos, ¿queremos saber realmente si nuestra fe en el Hijo de Dios es genuina? Bueno, miren lo que les dice esto Santiago a estas personas, que nos los dice a nosotros. Santiago 2, del 15 al 17. Mire, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya está ahí, hermanos. Es lo mismo que estamos viendo. ¿De qué te sirve decirle a un hermano, provecho, O sea, lo ves desnudo, pobrecito, y que te está echando indirectas, ¿no? De que, y no he comido, y que me he mal pasado, y tú le digas, buen provecho, que comas rico hoy. Ay. Santiago está diciendo, estás loco al decir que eres cristiano y no le das para que coma. Eso está diciendo. Santiago quería mostrarles si su fe era genuina
haciéndoles ver su reacción ante las necesidades de la iglesia. Eso estaba diciendo Santiago. Porque, hermanos, porque el que ama a Dios, cierto o no que también ama a su prójimo. Amén. Ese fue el segundo mandamiento, ¿recuerda? El primero, ¿cuál fue? Amarás al Señor con todo tu corazón, de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Entonces quiero decirte esto: si eres indiferente ante la necesidad de tu hermano, significa que no lo amas. Y si no lo amas, quiere decir que tampoco amas a Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos. No amas a Dios. Si ves a un pobre y no le das el sustento, si tienes preferencias por los demás, si quieres hacerte amigo del que tiene el mejor carro, si lo tratas mejor al que está allá porque se ve bien vestido, entonces, no sé si puedo decir esto, hermanos, entonces el cristianismo es pura mentira. ¿Por qué? Porque si realmente tienes fe en el Hijo de Dios, vas a ver por la necesidad de tu hermano, vas a consolar al desconsolado, vas a abrazar al que necesita un abrazo, vas a amar a tu prójimo, vas a perdonarle la ofensa al que murmuró de ti. Eso es ser cristiano, y eso es mostrar el cristianismo con tus buenas obras. Porque si no tienes buenas obras, tu fe no sirve. Es aquí donde dice Santiago: si la fe de muchos no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, si dices que eres cristiano y no haces buenas obras, tu cristianismo, hermano, perdón que te diga esto, pero lo está diciendo Santiago. Cualquier reclamación, ve con Santiago. Si dices que eres cristiano y no haces buenas obras, tu cristianismo es falso. Oiga, porque déjele digo esto: podemos saber mucha Biblia, podemos saber teología, revelación, profecía, expulsión de demonios Y hasta escatología. pero si nuestros hechos no van de acuerdo con todo eso que decimos saber, no tiene sentido nuestra fe. No, que yo me sé todo el Apocalipsis. No, que yo expulso demonios, que los enfermos se sanan porque oro. Y tienes toda maltratada a la esposa. En el trabajo te ríes de los chistes rojos. En el semáforo le echas bronca al que se quiere pasar el alto. De nada nos sirve la escatología, el saber tanta Biblia, si nuestras obras están muertas, hermanos. ¿Nos ayuda esto o no, hermanos? ¿Me lo toma bien? No digamos que somos cristianos si no nos compadecemos de la persona que no tiene ni para comer. Como que se le acabó el gozo. ¿O estará, como dice una hermana, reflexionando? Dile al que está a un lado: el Señor me está hablando. Hermanos, el cristianismo y la acción van de la mano, ¿eh? Soy cristiano, demuéstralo, dice Santiago. No nada más decir que eres cristiano y no haces nada. No, tu fe no sirve, está muerta. Ay, entonces los católicos dicen: me pego, me tiro de la cruz y que... No, Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo: el que es justificado, el que fue perdonado, el que es salvado, el que es renovado, el que ha creído en Jesucristo, tiene que hacer buenas obras. Mire lo que dice el versículo 18 y 19, vaya conmigo. De Santiago 2. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ponga atención a esto que le voy a decir, porque Santiago aquí se está poniendo sarcástico. ¿Se está poniendo qué? Sarcástico el buen Santiago. Mire, en este pasaje, Santiago primeramente le recuerda lo que habían aprendido desde niños a todos. ¿Y dónde en la ley de Moisés? Porque en la ley de Moisés estaba estipulado: y le enseñarás esto a tu hijo, y al hijo de tu hijo, y al hijo de tu hijo. ¿Para qué? Para que no se le olvide que yo soy Jehová fuerte, Jehová todopoderoso. Y en esa parte, mire lo que dice Deuteronomio 6:4. No lo busque, aquí en la pantalla. Deuteronomio 6:4. Esto les habían enseñado. ¿Se trabó la pantalla? ¿Vi? Listo. Dice: esta es la ley, lo que les enseñaban desde niños. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Y esto le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y lo escribirás en tus muñecas, en la frente, en los postes de tu puerta, y se lo enseñarás y lo repetirás por el camino, y se lo enseñarás en el camino. ¿Qué le van a enseñar? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oiga, Santiago dice así: oigan ustedes creen en esto que dijo Moisés, que iban a contestar todos: claro, nos lo enseñaron desde pequeños. Y les dice Santiago: ¿qué creen? Déjenme decirle algo, los demonios también creen y hasta ellos tiemblan, y ustedes no hacen nada. Se volvió sarcástico. ¿Creen en lo que aprendieron desde niños? Sí, también los demonios creen, y ellos hasta mejor, porque tiemblan en el nombre del Señor, y ustedes no hacen nada. Hermano, esta es la interpretación del texto. No es suficiente decir que creemos en Dios. No es suficiente decir que somos cristianos. Hermanos, mostremos lo que creemos, no por las palabras, sino por los hechos. Alguien dijo que tus acciones griten más fuerte que tus palabras. Bueno, denle un aplauso al Señor para que se le quite un poquito lo serio. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Hermanos, déjenme decirle algo. Tengamos cuidado, porque quizá muchas veces mostramos, ¿lo digo o no? Porque quizá muchas veces mostramos, o más bien muchas veces decimos algo que no es real, sino que es pura apariencia. Y dice un dicho bien dicho: ¿y las apariencias? ¿Eres cristiano? Sí. Y que voy a la iglesia, ahí la que está enfrente del Parque del Pueblo. Y luego te ven haciendo por ahí medio tranzas. Te ven con el cigarro de marihuana. Te ven bien borracho allá por la Cuarta y la Villada. Pues no que eres cristiano. Pues no, pues sí, pero me dio un break y con el cigarro acá. No. La esposa toda triste, ¿no? Te pego. Pues no. Pero dice la Biblia, pero hay palabras que son como golpes de espada. La tienes moretoneada en el corazón. Uy, hermanos. Y yo pensé que cuando lo estaba preparando estaba tranquilo. Ya usted está, ¿verdad? Si somos cristianos, hermanos, demostrémoslo con buenas obras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ves a alguien con necesidad, dale de comer. Si ves a alguien que no tiene zapatos, dale tus zapatos. Si ves a alguien que está enfermo, consuélalo.
Si ves a alguien que está descorazonado, ámalo, abrázalo, ora por él, dile: Cristo te ama y yo también estoy aquí para apoyarte y para ayudarte. Esas son las buenas obras de las que habla Santiago. ¿Eres cristiano? Enséñame que lo eres. Tengamos, hermanos, cuidado. Si tenemos fe en el Hijo de Dios, el mundo tiene que ver las obras que hacemos. Pastor, ¿el mundo tiene que verlas? ¿No es nada más creyendo yo? ¿Usted qué cree? ¿Las tiene que ver el mundo? ¿Sí o no? Claro que sí. Tiene que ver que somos cristianos. Miren lo que dijo Pablo a los Corintios. Vaya a 2 Corintios 3:2. Dice, dijo Pablo a los Corintios, nuestras cartas, dice, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermanos, ya no escribía cartas, le está diciendo a los demás: ustedes son las cartas que los vea el mundo. Su manera de vivir respalda su fe en Cristo Jesús, está diciendo Pablo. Yo te pregunto algo, ¿estamos aquí, hermanos? ¿Te consideras una carta abierta? ¿Sí? A ver, ¿sí o no? Si fuéramos a tu trabajo, ¿qué dirían en tu trabajo de ti? Si le tocáramos a los vecinos: oye, ¿cómo se comporta el de la casa 4, ¿no? Por dar un ejemplo, de la casa 8, 9. ¿Qué pensarían? Si fuéramos a tu alrededor, a tu entorno, o con tu familia no cristiana. Ajá. Oye, ¿cómo se comporta el que dice que es cristiano? A ver, ¿realmente eres una carta abierta? ¿Así? Gloria a Dios, ¿verdad? Que en el trabajo digan: no, pues es que la verdad, el compañero es un excelente trabajador, es puntual, es respetuoso, es amable. Bien por él. ¿Es cristiano? Es cristiano. Pues sí se nota. ¿Así dicen? Con tu familia, ¿verdad? No, es que desde que creyó en Jesucristo ha dado un cambio total. Ya no dice groserías, ya trata bien al esposo y a la esposa. Ya no se pelea con los hijos. No, la verdad, a él le ayudó a ser cristiano. ¿Así dicen de ti? ¿Realmente eres una carta abierta? Dile al que está a un lado: hay mucho que trabajar. ¿En tu matrimonio eres una carta abierta? ¿O todo el mundo ve cómo te peleas? ¿O todo el mundo ve cómo callas a tu esposa? ¿O todo el mundo ve, qué más? ¿Cómo callas al esposo? Tú no hables. ¿En la familia eres una carta abierta? ¿Verdad, hermanos? Por eso dice Santiago: si dices que eres cristiano y no tienes buenas obras, lo que dices no es cierto. Bueno, hermanos, qué bueno, ¿no? Para eso es la iglesia, para que nos enseñen y salir de aquí a hacer buenas obras. Y que digan: hoy sí me fue como en feria, ¿verdad? Hoy sí me tocó. Hijo, ¿y cómo no vino el que se sentaba aquí al lado? No, era para ti. Muchos han de decir: el pastor lo está diciendo por mí. Obvio. ¿Por quién más? ¿Tú le contaste cómo soy? No, es el Espíritu Santo el que te está haciendo reflexionar. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Se me está viniendo el tiempo encima. Vaya rápidamente a Santiago 2, versículo 20 al 24. Mira, dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hasta ahí, hermanos, otra vez lo mismo. Santiago está diciendo otra vez lo mismo. No es lo que decimos, sino demostrar nuestras palabras con buenas acciones. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham, hermanos? Abraham y su esposa eran viejitos, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasó con ellos? Ya no podían tener hijos. Y Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Está en Génesis, no lo busque, aquí va a estar en la pantalla. Génesis 15, del 4 al 6. Le dice: luego vino a él, a Abraham, palabra de Jehová diciendo: no te heredará su ayudante de Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Y qué? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oiga, este fue el momento de la salvación de Abraham. ¿Cuándo qué? Cuando creyó a Jehová. Y creyó a Jehová y le fue contado para salvación. Con los años, Dios pone a prueba esa creencia de Abraham, eso que creyó. Todos conocemos La historia de Abraham e Isaac, ¿cierto o no? Dios le dice a Abraham: ofrece en holocausto a tu único hijo. Y Abraham, oiga, y Abraham obedeció. Cuando iban de camino, dice la Biblia, a ofrecer sacrificio, cuando iban en el monte, Isaac se da cuenta de que faltaba algo. ¿Que faltaba qué? La ofrenda. Oye, papá, se cree que Isaac tenía 20 años. ¿Cuántos? Oye, papá, pues está en la leña, está el cuchillo, están las cuerdas, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué le dijo Abraham? Tranquilo, Dios ¿qué? Proveerá el cordero. Hermanos, no sé qué haya pasado en ese ínter cuando le tuvo que decir a Abraham, a Isaac: eres tú el sacrificio. No sé qué habrá pasado, porque un muchacho de 20 años, hermanos, tiene fuerzas como Hulk. No sé qué habrá pasado, que Isaac creyó y Abraham preparó el altar, preparó la leña, ató al muchacho, dice la Biblia, lo puso encima, levantó el cuchillo para matarle. Y esto escuchó Abraham en Génesis 22, del 10 al 12. No lo busque, aquí está. Y dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Wow, hermano, póngame atención. 20 años atrás, Abraham había sido justificado, salvo, ¿sí o no? Lo acabamos de ver. Pero ahora su fe estaba siendo probada 20 años después. Abraham fue salvo, pero llegó el momento de demostrarlo. Ya sabe para dónde voy. Hermanos, esto es lo mismísimo que pasa con usted y conmigo. Nuestra fe va a ser probada día con día, para que testifiquemos que somos hijos de Dios. Recordemos que el mismo Santiago dice en el capítulo 1 que las pruebas iban a llegar. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Recuerda eso? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Y vio la prueba de Abraham? Vio primero la justificación, luego la prueba de Abraham. Y lo que dice Santiago, te hago una pregunta: ¿qué harías si mañana te piden lo mismo de Abraham? Tienes que entregar a tu hijo.
ese diablo que me está poniendo cosas. ¿Qué harías? ¿O qué harías si mañana te despiden del trabajo? ¿O qué harías si mañana se enferma tu hija de gravedad? ¿Qué harías si mañana te piden el divorcio? Hermano, son pruebas que por supuesto nos van a hacer creer y depender del Señor. Escucha, pero también son pruebas en las que debemos demostrar al mundo nuestra fe, ¿cierto o no? Me despidieron del trabajo, pero sigo confiando que Él es mi proveedor. Mi hija enfermó de gravedad, pero sigo creyendo que Él es Jehová Rafa, mi sanador. Me detectaron algo, pero sigo creyendo que Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo vas a demostrar. Okay. No, y yo que te sirvo, y yo que esto, y yo que lo otro, y ya no voy a ir a la iglesia. Por eso dice Santiago, muéstrame por tus obras en lo que has creído. ¿Cómo? Así como lo hizo Abraham. Su fe fue puesta, hermano, su fe fue puesta al límite y Abraham superó. ¿Cuántos han dicho esto? Señor, quiero depender de ti solamente. Ya nadie dice, Señor, quiero nada más tú y yo, dependo de ti. Tú eres, tu fe va a ser probada. Mañana te clausuran la empresa. Pues tú dijiste que querías depender solamente de mí. Es como aquel que está en la rama del árbol y está en un vacío, no sé, de quién sabe cuántos metros. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y él se oye una voz del cielo y dice, ¿quieres que te ayude? Sí, Señor. Ok, suéltate. ¿Qué harías, querido hermano, si mañana prueban tu fe? No nos queda de otra más que depender del Señor, pero mostrar al mundo nuestro cristianismo. Dele un aplauso al Señor. Híjole. Finalmente, hermanos, Santiago nos muestra la otra cara de la moneda, mostrándonos la justificación y el resultado de ella. Oiga bien, por un lado de Abraham, el padre de la fe y el amigo de Dios, y por el otro lado con una exprostituta llamada Rahab. Vaya rápidamente a Santiago 2:25. Dice así: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Hermanos, hasta ahí. Recordemos que cuando Josué envió espías a la tierra prometida, si alguien ha leído la historia, estos espías se escondieron en la casa de esta mujer llamada Rahab. ¿Para qué se escondieron? Para no ser descubiertos. Y esta mujer se expresó de la siguiente forma en Josué 2 del 9 al 11. No lo busque, aquí va a estar en las pantallas. Dice: Rahab, la prostituta, le dijo a estos hombres, le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar el agua del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado, dijo esta prostituta, nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Oiga bien, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirle algo. Solamente una persona tomada por el Espíritu de Dios en la condición de prostituta podía haber hecho esta confesión pública de fe. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Solo una mujer en esas condiciones, tomada por el Espíritu Santo, pudo haber hecho esa declaración. ¿No lo cree? Acto seguido de esto, pone en peligro su vida y esta mujer testifica con sus obras la grandeza de Dios. Y les dice a los hombres: váyanse, ya están a salvo, váyanse, no pasa nada. Escuche bien, Rahab había creído en el Señor e igual que Abraham, su fe fue probada. Por último, Santiago les dice a todos aquellos que habían malinterpretado la fe y las obras lo siguiente. En el versículo 26 les dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué? Hermanos, lo único que nos va a diferenciar a todas las personas no es lo que decimos que somos, porque ahorita todos vamos a decir que somos cristianos. Es más, le vas preguntando a uno que va corriendo ahí del parque del pueblo y le vas a decir: ¿tú eres cristiano? Va a decir: yo soy cristiano. Todo el mundo dice que son cristianos. Pero lo único que va a diferenciar de las personas que dicen ser cristianas no es lo que dicen, sino los hechos que revelen su confianza en Jesucristo, su Salvador. Eso es lo único. ¿Hay dos cristianos aquí? Bueno, obsérvalos un mes cómo viven y te vas a dar cuenta quién es el cristiano y quién no es el cristiano, aunque los dos digan que son cristianos. Hermanos, ya terminé. Solamente quiero decir esto: hagamos obras de justicia que glorifiquen al Señor. Las obras no nos salvan. Diga conmigo: las obras no me salvan. Ahora diga conmigo: las obras son el resultado de que ya he sido salvo. Eso es, querido hermano. ¿Cómo sabemos que una persona es realmente cristiana? Lo dicen los evangelios: ¿por sus qué? Por sus frutos lo conoceréis. Porque la fe actúa juntamente con las obras. Dime que eres cristiano, enséñame tus obras. ¿No tienes obras? Te estás engañando tú solo, no eres cristiano. Porque el cristiano hace buenas obras. Hermanos, salgamos de este lugar para ir a hacer buenas obras. Vengamos a este lugar para hacer buenas obras. Amemos a nuestro prójimo, perdonemos la ofensa, bendigamos al que nos maldijo, amemos a nuestras esposas, respetemos a nuestros maridos, honremos a nuestros padres, sometámonos a las autoridades puestas por Dios en la tierra. Esas son buenas obras. Déjeme saber a cuántos le ayudó este mensaje, hermano. Dele un aplauso al Señor bien fuerte.